Bienvenidos nuevamente, estimados espectadores. Esta noche a Espacio Schengen estaremos analizando las implicaciones de la securitización de la migración en la Unión Europea y cómo esta ha resultado en un proceso desestabilizador para los miembros del bloque. Hoy nos acompaña Fátima Regalado, activista por los derechos de los migrantes, politóloga de profesión y vocera oficial de la Fundación Tenemos Voz. Fátima, bienvenida. A mi derecha se encuentra la periodista Milena Tolomo, una de las figuras más destacables de la causa migrante, que nos compartirá un poco de su experiencia para tratar de advertir los principales escenarios para la integración europea. Comenzamos. En la actualidad hay más de 10.000 kilómetros de muros que protegen las principales fronteras de la Unión Europea. Muros que se sostienen bajo la idea de una integración que no quiere ser amenazada por los flujos migratorios. Las medidas adoptadas hace más de 30 años se han sostenido sobre tres pilares que violan sistemáticamente la integridad y la dignidad humana. Estos son, primero, la discriminación del mercado laboral, el control fronterizo, el cual se ha estado realizando con mucha violencia, y finalmente la idea de institucionalizar una identidad europea. Estos tres pilares han moldeado la imagen de la migración como una amenaza societal. Pero ¿es realmente una amenaza? Países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa mantienen una posición sólida de no recibir migrantes, mientras que países como Alemania, Italia y Grecia son los que más han visto afectados por la llegada masiva de inmigrantes y son los que reclaman solidaridad, mientras los primeros se niegan a darles un espacio. ¿Cómo podríamos explicar esta situación de un bloque unido pero dividido a la vez? Adelante con nuestro panel de expertos. Fátima, por favor, ¿nos puedes compartir tu perspectiva? Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por invitarme a este importante espacio. Buenas noches, Milena, y pues buenas noches, público en general. Primero, me gustaría comenzar diciendo que es importante entender la problemática actual de los flujos migratorios, pues que afectan a Europa, necesita de una explicación descriptiva e histórica. A pesar de que el bloque, específicamente los miembros de la Unión Europea, comparten convenios normativos y acuerdos que regulan el ingreso de extranjeros de esta zona, es difícil generalizar sobre diferentes políticas que acogen a cada Estado. En primera instancia, es necesario exponer que durante los años 50 y 60, los inmigrantes fueron primordialmente vistos como fuerza de trabajo extra. En aquel entonces, dado el contexto postguerra, la situación económica y el mercado laboral requerían de fuerza laboral y mano de obra barata. Casos como el de Francia, Alemania y Holanda fueron países que promovían permisos y promocionaban políticas migratorias motivadas por las necesidades que no lograban cubrir el mercado laboral doméstico. De igual manera, me gustaría profundizar en el caso de Francia específicamente, el cual mediante agencias especializadas reclutaban inmigrantes en sus países de origen sin regularizar su situación. En aquel entonces, para su status quo no era relevante las necesidades de los inmigrantes siempre y cuando su ilegalidad sea flexible y explotable. No obstante, tras un descontento generalizado por parte de los trabajadores locales, quienes veían una creciente violación de su estabilidad laboral, a partir de la década de los 80 empiezan a ver a la migración como una problemática que afecta la estabilidad de la sociedad europea. Esto de alguna forma empieza a generar debates que apelan por la reducción de los permisos de entrada a extranjeros y mucho más para la regularización del control de inmigrantes dentro de la zona europea. Todo esto bajo el precepto de que las demandas para securitizar los problemas estaban incentivadas por los pedidos de protección de orden público y de estabilidad interna. Viendo así a la migración como un desafío y una amenaza más que nada para la identidad colectiva. Eso, querido Juan Pablo. Milena, ¿cuál es tu perspectiva frente a este escenario? Buenas noches a todos. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Quería empezar con que si relacionamos los flujos migratorios con la construcción identitaria de un colectivo, podemos identificar que esas asociaciones de individuos se cohesionan por el sentido de pertenencia de un mismo origen. Por otro lado, si un colectivo inmigrante es marginado por la sociedad de acogida, es decir, carece de reconocimiento, trata de adaptarse al medio en donde se encuentra, por lo que resulta una reconfiguración de valores
y una interiorización de nuevas normas. Por ejemplo, la migración venezolana hacia el Ecuador se puede identificar que dentro de este colectivo realiza un proceso de resocialización para integrarse a una sociedad con diferencias culturales y que no tiene la misma estabilidad económica que la venezolana. Muchas gracias, Juan Pablo. No, muchachas, gracias por su intervención. Resulta realmente interesante analizar esta perspectiva identitaria, ¿no? Cómo se ha visto reforzada en la última década y sigue vigente. Hace pocas semanas, la renovada Comisión Europea publicó en su página oficial algo que para muchos resulta interesante y dice textualmente: la promoción de nuestro modo de vida europeo es la protección a nuestros ciudadanos y a nuestros valores. Unos pocos párrafos más abajo se podía leer que los temas más importantes dentro de la nueva administración iban a ser la migración y la seguridad. En este punto, y yo me pregunto, ¿existe realmente un modo de vida europeo? Es cuestionable la idea del Consejo de tratar de institucionalizar la identidad sobre la base de una supuesta solidaridad, tranquilidad y seguridad. Además, es peligroso, tal como lo considera el pensador francés Jean-Claude Juncker, la idea de estandarizar un estilo de vida que se opone a la migración resultaría en un proceso retrógrado que atenta a las dinámicas propias de la globalización y el desarrollo moderno, pero sobre todo a los derechos humanos. ¿Es realmente entonces el modo de vida europeo algo que los ciudadanos deben sentirse orgullosos de promover? Pero más allá de eso, ¿son legítimas estas declaraciones? Fátima, ¿nos ayudas con tu perspectiva? Por supuesto, Juan Pablo, realmente no es legítimo y pues no es muy positivo lo que está sucediendo en estos momentos en el bloque europeo, pero también a escala global. Sin embargo, no me voy a distanciar mucho de tu argumento, querido Juan Pablo. Es por ello que antes de corroborar en parte lo que acabas de mencionar, es necesario saber que actualmente existen 3 acuerdos principales que reglamentan y regulan el tránsito de gente y los flujos migratorios que aquejan al bloque, tomando en cuenta su esencia controladora y restrictiva. Estos son el Convenio de Dublín, el Acuerdo Schengen y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, Frontex. Este último es un organismo importante dentro del proceso de reducción de flujos migratorios de la Unión Europea, pues está encargado de la gestión y el control fronterizo y ayuda a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países asociados del espacio Schengen a la protección de las fronteras exteriores al territorio delimitado del bloque europeo occidental. Bueno, entre 2017 y 2019, la travesía por el Mediterráneo dejó un aproximado de 2.277 personas, entre ellas muertas y desaparecidas. La afluencia de migrantes y las altas cifras de inmigrantes que solicitan refugio en Europa ponen en manifiesto la necesidad de políticas más justas y efectivas en materias de migración y asilo. Esto ha sido muy analizado por el Parlamento Europeo y más que nada en este último año. En primer lugar está el Convenio de Dublín, que es un compromiso de cooperación entre todos los Estados miembros de la Unión Europea para ayudar y regular las solicitudes de asilo. Este es un instrumento que se encarga de regular y controlar el flujo masivo de personas a través de la recepción de solicitudes de asilo y refugio que ingresan, esto con el fin de que no se reboten los procesos y de que se resuelvan con facilidad y prontitud. Sin embargo, a pesar de que este se supone es una herramienta que facilita la entrada a los migrantes, este es un mecanismo que tiene la facultad de regular y manejar de manera más justa el ingreso de los mismos, ya sea de manera legal o ilegal. El Convenio de Dublín tiene varios problemas. En algunos casos está el problema de aplicación. Además, según datos recopilados por el ACNUR, existen varios informes que señalan que distintas organizaciones humanitarias han denunciado que la aplicación del convenio no garantiza en todos los aspectos los derechos de los migrantes, vulnerándolos aún más a su situación. Los informes indican que no siempre existe un proceso justo o equitativo a la hora de aplicar el asilo, o por otra parte los procesos sufren prolongaciones innecesarias de tiempo, lo cual incrementa el malestar de los solicitantes.
El reto migratorio ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema de asilo de la Unión. En noviembre de 2017, el Parlamento Europeo confirmó un mandato para negociaciones interinstitucionales con los gobiernos de la Unión Europea sobre una revisión de las normas del Convenio de Dublín, que determina el país de la Unión Europea responsable del procesamiento de las solicitudes de dicha protección internacional. Sin embargo, los gobiernos de la Unión Europea no han podido llegar a una posición sobre las propuestas, puesto que las conversaciones aún no han comenzado entre este Parlamento y el Consejo, de hecho. De igual manera, el Parlamento también participó en la preparación de nuevas medidas para la gestión de la inmigración ilegal, un control más estricto de las fronteras y un sistema más eficaz de recogida y almacenamiento de información sobre las personas que entran al bloque. Ahora bien, me gustaría hablar de algunos datos recogidos por la ACNUR, y el cual nos menciona que alrededor de 63.311 personas han arriesgado su vida para llegar a Europa. La mayoría de ellas proviene de la persecución de conflictos y violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan en sus países de origen. Actualmente, Europa ha cubierto gran parte de las necesidades y ha logrado el aumento de vías seguras para el ingreso a su territorio. No obstante, estas oportunidades continúan siendo mínimas frente al gran número de personas que buscan acogida en el continente. Desde 2017 hasta la actualidad, alrededor de 105.000 migrantes y refugiados ingresaron a Europa y gran parte de ellos arribaron a las costas de Grecia e Italia en embarcaciones clandestinas. Entonces, se necesitan más esfuerzos para aumentar el acceso a las vías legales que existen hoy en día, y además se necesita tratar temas de urgente atención como la reunificación familiar, la cual es muy afectada por los procesos que toman los estados bajo el Convenio de Dublín, pues en muchos casos ha constatado que se dispersan a familias enviando a sus miembros a estados distintos. Eso, querido Juan Pablo. Muchas gracias por la aportación. Entonces, Milena, desde tu perspectiva, ¿resulta la migración realmente un problema? Buenas noches, Juan Pablo. Sí, el extranjero frente a una sociedad de acogida es considerado como un problema para la identidad y la cultura de este colectivo. De esta perspectiva, el fortalecimiento de los controles fronterizos externos ha limitado el movimiento, sí, de bienes, personas y servicios de carácter ilegal, pero también modifica la identidad del inmigrante por medio de un discurso de poder implementado por el gobernante de un estado. De tal manera, la identidad de la sociedad de acogida toma una lógica militar, es decir, se securitiza, porque trata de proteger los valores y las prácticas que históricamente se han producido en ese lugar. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por sus aportaciones. Entonces, lo que podemos decir a manera de conclusión para cerrar nuestro programa de hoy es que las políticas restrictivas atienden a las percepciones de violencia han aumentado. La historia nos ha advertido de los peligros de construir identidades y de tratar de institucionalizar algo tan frágil, tan subjetivo y tan inestable, que está en constante evolución, pudiendo degenerar en formas de violencia incontrolables. Detrás del discurso de la securitización se esconden intenciones de odio, discriminación y racismo. El curso de la integración europea es incierto. Algunos demandan una política unificada para controlar los flujos, otros piden más solidaridad, otros, quizá del lado de los menos favorecidos, una oportunidad para progresar, una oportunidad que en sus países de origen se les fue negada. Eso fue todo el día de hoy en Espacio Schengen. Agradecemos a las personas que nos están escuchando vía internet y les pedimos que por favor se mantengan atentos a nuestro próximo podcast. Hasta la próxima.